Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hacer un repaso de las tres primeras clases de este primer bimestre. Los objetivos de la clase son que al finalizar ella, ustedes van a reforzar los temas de la ilustración en el pensamiento americano, los precursores de la independencia y la crisis política española del siglo XIX. Van a poder elaborar mapas mentales y esquemas de los temas de ilustración en el pensamiento americano, precursores de la independencia y crisis política española del siglo XIX. La ilustración en América. Recuerda que la ilustración es un movimiento filosófico, es una ideología creada por una clase social llamada la burguesía, que estaba conformada por comerciantes y también por intelectuales, médicos, abogados, filósofos, artistas, etc. Estos intelectuales querían llegar al poder, querían tener el poder político, pero había un impedimento que, como ya sabemos, era el rey absolutista. Por lo tanto, la Ilustración fue una ideología creada por la burguesía y que se opone, surge en contra, la Ilustración surge contra el rey absolutista. Ahora, recuerda también que la Ilustración tiene algunos sinónimos, como por ejemplo es llamada el siglo de las luces, debido pues a que difunde el conocimiento, la sabiduría, la cultura, la ciencia. También es llamada el iluminismo, ¿no? O también es llamada el enciclopedismo. ¿Cuáles son los principios de la Ilustración? ¿Cuáles son estos principios de estos señores ilustrados? Por ejemplo, la igualdad, la libertad, la democracia, la soberanía, la justicia, ¿verdad? ¿Dónde había monarquías absolutistas? Por ejemplo, en Francia, en Austria, en Rusia, en Prusia y también en España. Me imagino que te estarás preguntando, profe, estamos en Historia del Perú, ¿por qué estamos haciendo Historia Universal? Lo que pasa es que el Perú y América en general, casi todo América, era colonia de España. Y como estamos viendo en este mapa, España era una monarquía o un reino absolutista. Por lo tanto, la Ilustración también va a llegar a España para estar en contra del rey absolutista. Y también va a llegar acá a América en contra del rey absolutista en España, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí viene la relación que hay entre el curso de Historia del Perú con Historia Universal. Ahora, la ilustración acá en el Perú se va a difundir gracias a un periódico llamado El Mercurio Peruano. Este periódico se encargaba pues básicamente de definir la identidad peruana, ¿no? Y difundir las ideas de la ilustración en el Perú. Recuerda que era un periódico que circuló durante 4 años en el Perú y América, entre 1791 y 1795. Este periódico se publicaba 2 veces por semana, en un periódico bisemanal, los jueves y los domingos, y donde escribían un sinnúmero de intelectuales sobre la realidad de nuestro país, ¿no? La realidad geográfica, la historia y la coyuntura, ¿no? La coyuntura, es decir, lo que estaba pasando en esos momentos en el país. Recuerda que también difunde las ideas de patria, ¿ya? Y criticaba al régimen colonial, es decir, acá se criticaba a España y por eso era peligroso para España la circulación de este periódico y por eso el virrey Gil de Tahuada va a dejar de apoyarlo y su circulación va a ser prohibida, ¿ok? El Mercurio peruano. Recuerda también que los que escribían en este periódico pertenecían a un grupo de intelectuales llamado la Sociedad Amantes del País, fundado por José Paquíjano y Carrillo. Recuerda eso. También la ilustración en el Perú tiene como un centro de difusión el Convictorio Real de San Carlos, esta institución que está viendo en este momento,
El Convictorio Real de San Carlos fue el centro de difusión de la Ilustración en el Perú. Acá se difundían ideas como, por ejemplo, se impartían ciencias, se impartía también la historia, la geografía, la química, la física, las matemáticas, ¿no? ¿Ok? Recuerda que su director más importante del Convictorio San Carlos fue el señor Toribio Rodríguez de Mendoza. Ahora vamos a hablar de los precursores. ¿Quiénes son los precursores? Los precursores son los primeros en plantear pues la independencia o si no en plantear un buen cambio, una transformación en el país. Por eso se llama que son los precursores, son los primeros en difundir esas ideas separatistas o esas ideas de cambio, de transformación en el Perú. Primero tenemos a los precursores reformistas. Los precursores reformistas no querían separarse de España. Ellos no querían separarse de España. Ellos querían que el Perú se siga siendo colonia de España. Pero estos precursores criticaban la mala administración que tenía España en sus colonias. Criticaban el abuso que estaban cometiendo los españoles, el saqueo y el abuso de autoridad que cometían contra los indígenas, contra las personas nativas, naturales acá en América, ¿no? Y también los criollos. Eso es lo que criticaban estos señores, pero en sí no querían separarse de España. Entre ellos tenemos a José Paquijano y Carrillo. eh, Él realiza un discurso llamado el Elogio al Virrey Jáuregui, que en realidad no es un discurso, que en realidad no es un elogio, ¿no? Sino toda una crítica al Virrey Jáuregui. Recuerda que el Virrey Jáuregui gobernaba el país, gobernaba el Perú durante la rebelión de Tupac Amaru II. Toribio Rodríguez de Mendoza es el padre del liberalismo peruano. Él es el director, el rector más importante del Convictorio San Carlos, y justamente la institución que estábamos viendo hace un minuto. También es llamado el maestro de próceres porque fue profesor y muchos de sus alumnos en un futuro fueron próceres de la independencia. Tenemos después también a Hipólito Unanue. Hipólito Unanue moderniza, revoluciona la medicina en el Perú. Él fue el fundador de una escuela, de un colegio llamado el Colegio de Medicina de San Fernando, que hoy en día es la actual Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos. ¿Ok? Fue el fundador del Mercurio peruano. Este señor fue el que escribe su primer artículo, el primer artículo en el Mercurio peruano llamado Idea General del Perú. Recuerda que muchos ilustrados, los que pertenecían a la sociedad amante del país, tenían seudónimos para evitar ser perseguidos por la corona española, por España, ¿no? Por ejemplo, este señor lo llamaban el Cefalio, a Hipólito Unanue se llamaba, ¿no? Se hacía llamar el Ariosto. Ahora tenemos a los precursores separatistas. Su mismo nombre lo dice, son aquellos que buscaban separarse definitivamente de España. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que no solamente es separatista en el Perú, sino también es un precursor continental, porque él escribe un documento llamado la Carta a los Españoles Americanos, considerado el primer documento donde se hablaba de una separación, de una ruptura con España, ¿no? Como dice acá. ¿Ok? Precursor continental también fue el señor Vizcardo y Guzmán. Recuerda que él pide apoyo a Inglaterra para ayudar, ¿no? A la rebelión de Tupac Amaru II. Después tenemos a José de la Ribagüero. José de la Ribagüero escribe 28 causas del por qué separarnos de España, 28 causas para la independencia del Perú, ¿no? Donde él denunciaba la hipocresía del gobierno español y su mala administración. Recuerda que él va a ser el primer presidente también del Perú, ¿no? Su seudónimo era la Pulgonena. Tenemos ahora a José Faustino Sánchez Carrión. Él es un defensor del sistema republicano, fue el brazo derecho de Simón Bolívar en el Perú. Sánchez Carrión funda un diario, un periódico llamado La Abeja Republicana, y era llamado también, recuerda, el Solitario de Sayán. Aparte de Vizcardo y Guzmán, tenemos a otros precursores continentales. Cuando hablamos de continentales, cuando su influencia es en todo el continente americano. Por eso se habla de precursores continentales.
Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Francisco de Miranda, eh, venezolano de nacimiento. Miranda, recuerda, traduce la carta a los españoles americanos escrito por Vizcardo y Guzmán, lo traduce al castellano porque fue escrita originalmente en francés. Este señor Miranda es llamado el hombre de las tres revoluciones, porque él pelea, recuerda, en la independencia de las 13 colonias, en la Revolución Francesa y también pues en la independencia de América, acá en este continente. Tenemos ahora a Antonio Nariño. Nariño nace en Santa Fe de Bogotá, actual Colombia, y es importantísimo porque él traduce al castellano la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahora, la invasión napoleónica a España. Como podemos ver, Napoleón Bonaparte, recordemos también, fue un gran emperador de Francia que se expandió por todo el continente o por una buena parte del continente europeo, como podemos ver en este mapa. Napoleón Bonaparte tenía un enemigo que, como sabemos, fue Inglaterra y decreta, ¿no?, un bloqueo continental, un bloqueo económico a esta isla, Inglaterra, donde se prohibía a los demás países comerciar con Inglaterra. Pero hubo uno de ellos que no accedió a este reclamo, ya a esta petición del señor Napoleón Bonaparte, Portugal. Portugal comenzó a comerciar con Inglaterra y por lo tanto Napoleón tomó la decisión de invadir Portugal. Pero para invadir Portugal, Napoleón tenía que pasar, como ves en este mapa, por España. Y para ello se pide permiso al rey de España, al rey Carlos IV, y se firma un tratado llamado, recuerda, el Tratado de Fontainebleau, donde las tropas napoleónicas, las tropas francesas, pasan por España e invaden Portugal. Pero Napoleón Bonaparte no estaba conforme solo con Portugal, también quería España y aprovechó esa crisis que había en España para también pasar a invadirla y controlar España. Es más, Napoleón Bonaparte toma preso al rey, ¿no?, al rey Fernando VII y a su padre Carlos IV. Los, los toma prisioneros y los lleva a esta ciudad llamada Bayona, al sur de Francia. Y ahí los tiene en cautiverio, ¿no?, el famoso cautiverio de Bayona o la abdicación de Bayona, porque Napoleón Bonaparte obliga al rey de España, Fernando VII, a renunciar al poder para que le entregue el reino al hermano de Napoleón Bonaparte, llamado José Bonaparte, también llamado José I o Pepe Botella. Bueno, en España la mayoría de la población estaba en contra de la invasión napoleónica, estaba en contra de Francia, y por eso se van a organizar en España una especie de juntas de gobierno, ¿sí? Una especie de parlamentos, de asambleas parlamentarias llamadas las Cortes de Cádiz, donde la mayoría de sus integrantes eran pues liberales, y ellos van a promulgar una constitución política liberal llamada la Constitución Liberal del año 1812, donde, por ejemplo, se establecía la igualdad entre americanos y españoles, algo revolucionario para su época. Recuerda que el presidente de la Corte de Cádiz fue un limeño, un peruano llamado Vicente Morales Duárez. También en la Constitución de 1812 era tan liberal esta constitución que elimina la mita, el tributo indígena, elimina la Santa Inquisición, se establecía la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de imprenta. Y finalmente, aprovechando esta crisis que había en España, entonces acá en América se forman juntas de gobierno, donde su mismo nombre lo dice, estos criollos buscaban la independencia de España. Son 7 juntas de gobierno: Caracas, Santa Fe de Bogotá, Quito, La Paz, Chuquisaca, Buenos Aires, Santiago de Chile. Recuerda que en el Perú no se formó una junta de gobierno debido a que acá había mayor cantidad de tropas realistas, de tropas españolas, y nunca iban a permitir que se llegue a la independencia del Perú. Recuerda que estas juntas de gobierno van a ser derrotadas, reprimidas por el virrey Fernando de Abascal, excepto una. ¿Cuál fue la única junta de gobierno que no fue reprimida por las tropas españolas del virrey Fernando de Abascal? Fue la Junta de Buenos Aires. Y por lo tanto, como ya lo hemos visto, la primera
la primera república de América